que existe en los fertilizantes. Tal vez vamos a ver lo primero es ¿por qué tenemos que aplicar fertilizante? ¿Alguno de ustedes me puede decir por qué se aplica fertilizantes, José Morán? Sí, ingeniero. ¿Podría decir por qué se aplica fertilizantes? Se aplica para ayudar a la planta en qué está deficiente para así tener una buena producción en frutos. Es para aplicar los nutrientes que se encuentran deficientes. ¿Qué otra cosa nos puede decir José Morán? ¿Por qué se aplica fertilizantes? Para tener una buena producción de frutos. Para tener buena producción. O sea, todo está relacionado con la producción. Por eso es que la segunda parte del curso consistió en cómo hacer la recomendación de fertilizantes. Entonces, ustedes vieron por análisis de suelo, análisis de planta y además existen otras tecnologías. No solo es de análisis de suelo y análisis de planta. Hay también análisis de savia, análisis de extracto del suelo, de la solución del suelo. ¿Quién de ustedes ha oído algo de los chupatubos? Edward Patal, no sé si ha oído algo sobre los chupatubos. Patal, ¿ha oído algo de los ingeniero, no, No. no he oído nada. Por ejemplo, los chupatubos es meter un tubo en el suelo y tener la parte de abajo porosa para que vaya entrando agua. Entonces pasan ustedes, jalan ese extracto del suelo y lo mandan al laboratorio. Eso tendría la ventaja que ustedes están ya analizando la solución del suelo. Así existen otras técnicas. De los fertilizantes, de los nutrientes que existen, de los nutrientes esenciales, ¿cuál consideran ustedes que no tiene? ¿Cuáles son los nutrientes que podemos aplicar que el suelo, que la planta los obtiene en forma natural? ¿Qué puede obtener en forma natural el suelo? Oxígeno. Oxígeno. ¿Cuál otro? Hidrógeno, carbono, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, cobre, zinc, manganeso y níquel. Si se dan cuenta, todos estos, a excepción de los primeros tres, a excepción de estos cuatro, no lo obtienen directamente del material de origen. El fósforo se encuentra en rocas especializadas, como el caso de la roca fosfórica. Entonces, podemos decir que el nitrógeno se encuentra en la naturaleza cerca del 78% en volumen. O sea, el nitrógeno está unido por triple enlace. Y eso hace que la planta no lo absorbe. Es cierto que existen
que existe en la naturaleza cerca del 78%, pero la planta siempre va a presentar deficiencia, porque el nitrógeno se encuentra al 78% y no tiene enzimas. No hay enzimas o no hay compuestos que haga que sea convertido el nitrógeno en forma aprovechable por la planta. En el caso del carbono, el CO2 en la naturaleza está en una concentración muy baja, pero la planta posee enzimas específicas para poderlo transformarlo en carbohidratos, mientras el nitrógeno no existe. Entonces, ahora se ocurre, viene el término de fijación de nitrógeno. Es la conversión del nitrógeno atmosférico en nitrógeno en forma amoniacal o en forma nítrica. Entonces, ¿quiénes podrían hacer este tipo de conversión? Si vamos al ciclo de nitrógeno, podemos decir por erupciones volcánicas. ¿Qué otra forma podría ser? Por fijación biológica de nitrógeno. El otro sería la fijación industrial. Otra forma sería la fijación industrial. Y otro es a través de la descomposición de la materia orgánica. Entonces serían las fuentes de nitrógeno. Lo que se utiliza mucho en nuestro medio es la fijación industrial. Ahora, para estos días, digo que va a subir bastante el fertilizante nitrogenado, porque se dan cuenta, ahorita va a haber escasez de diversos materiales y el combustible está subiendo cada vez más. Entonces, casi la conversión es de 8 barriles de petróleo. Se sintetiza una tonelada de urea. O sea que, de acuerdo a la tendencia que existe ahorita, sí va a haber incrementos en el precio de fertilizantes. Y además, si ustedes leen por la prensa, casi en todos los países tienen problemas de transporte pesado. Entonces, en los puertos están ahí atinados, están ahí congestionados los barcos y no han podido salir. Entonces, esto nos va a provocar incrementos en costos de fertilizantes. Tal vez, si se van a dar cuenta ustedes, no va a haber mucha venta de productos tecnológicos. Es por eso que hay problemas de transporte. Entonces, el nitrógeno, conclusión, el nitrógeno que existe en el suelo proviene de la fijación biológica, proviene de la fijación del nitrógeno. La fijación de nitrógeno es la conversión del nitrógeno atmosférico a nitrógeno nítrico o nitrógeno amoniacal. Entonces, existen diferentes fuentes de nitrógeno. Uno es la fijación biológica, que se lleva a cabo por microorganismos simbióticos y organismos de vida libre.
Los organismos simbióticos son muy específicos por cada uno, o sea, para cada especie. Y los microorganismos que fijan nitrógeno van a ser específicos para cada planta. Generalmente es para las leguminosas. ¿Alguna duda de esta parte, por favor? Vamos a entrar con... Inge, ¿sí? podría aceptar a arroz silvestre que está en sala de espera. Ahorita vamos a entrar ya. Ahí estamos, por favor. O sea, las fuentes de nutrientes. Una de las fuentes de nutrientes es abonos verdes. Otra fuente de nitrógeno, de nutrientes, el uso de nutrientes de productos procesados. Sería incorporación de materia orgánica, incorporación de fertilizantes. Y una tercera sería la fijación de nitrógeno por parte de los microorganismos. Y eso lo lleva a cabo por bacterias. No se ha encontrado ni un hongo que fije nitrógeno. ¿Alguna duda de esto, por favor? Entonces, aquí está la definición de fijación de nitrógeno. Es el proceso en que el nitrógeno atmosférico, que tiene triple de enlace, se reduce a amonio. ¿Quiénes lo pueden hacer? Bacterias de vida libre. Hay bastantes microorganismos que existen en el suelo que fijan nitrógeno en forma libre. Están las cianobacterias que viven en asocios con hongos o líquenes y helechos. Está la cianobacteria. Y otras bacterias que viven en simbiosis con las raíces. Para los forestales, la mayor parte de las leguminosas que son de importancia económica sí fijan nitrógeno. Hay otro grupo de bacterias que fijan nitrógeno, pero con plantas no leguminosas. ¿Quién de ustedes conoce la planta de aliso? O lo que se llama, también se conoce con el nombre de ilamo. ¿Quién de ustedes conoce el ilamo? Palma Salguero, en Petén no hay. ¿Dónde vamos a ver? Vamos a preguntar para dónde. ¿Quién de ustedes conoce dónde hay aliso? Alejandra Ramos, ¿de dónde es? De Santa Rosa, ingeniero. Ahí no hay alisos. No sé. Abel Quiñones, ¿de dónde es? Soy de Petén, ingeniero. Ahí tampoco hay aliso. Vamos a ver. ¿Hay alguien de Cobán, por favor? ¿O del área de Chimaltenango? En la escuela... Carolina Paz, ¿de dónde es? Carolina. Zacatepeques. Zacatepeque, sí hay aliso. ¿Ha visto los alisos que crecen en los ríos? No. Que son los silamos, que la madera se usa más para leña, no se usa para hacer muebles, sino que es para leña. Entonces, esos árboles sí fijan nitrógeno. Otros que fijan nitrógeno es el mangle.
Los que viven en la costa, los que viven por Chiquimulía, por el área de toda la costa del Pacífico, sí conocen el mangle. Eso también fija nitrógeno. Y la casuarina también fija nitrógeno. Entonces, la mayor parte de las especies forestales del tipo de leguminosa fijan bastante nitrógeno. Entonces, para los forestales deben cuidar a sus plantas leguminosas y sembrarlas y saben que van a fijar nitrógeno. Entonces, lo que necesitamos, porque el nitrógeno es el único fertilizante que se utiliza en mayor proporción por la dinámica que existe en el suelo. Entonces, hay un tipo de asociación de especies forestales que se hace, no de producción de pastos. Siembran leguminosa asociada con una planta de gramínea. Entonces lo que hacen ahí es balancear. La leguminosa requiere bastante cantidad de calcio y las gramíneas requieren cantidad de potasio. Entonces hacen una combinación para poder mantener la fertilidad del suelo. Entonces con eso ustedes reducen la necesidad de usar fertilizantes nitrogenados. Aquí hay unos ejemplos de la fijación de nitrógeno. Actinomicetos del género Fankia se asocia con plantas de Alnus o con plantas de aliso. El Rhizobium vive en simbiosis con las leguminosas. Este segundo nombre, Bradyrhizobium, era el nombre que tenía la bacteria que fijaba nitrógeno con plantas de soya. Y el Azospirillum y el Azorhizobium, esta es una bacteria que vive en caña de azúcar. ¿Por qué se dice que es un proceso simbiótico? Si vemos la ecuación, no es necesario que se lo aprendan, solo es de analizarlo. Tenemos el nitrógeno atmosférico, necesitamos ATP, necesitamos electrones. ¿De dónde lo va a obtener la bacteria? Lo va a tener de la respiración de los carbohidratos que se lleva a cabo en las raíces. Y eso va a producir amoníaco, ATP, y necesitamos fósforo puro para que se forme ATP. Si se dan cuenta ustedes, en la ecuación existe 16 ATP y 16 fósforo inorgánico. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de simbiosis? La simbiosis es lo siguiente. La bacteria fija nitrógeno. Para que la bacteria pueda fijar nitrógeno necesita ATP. ¿De dónde obtiene el ATP la planta? Lo obtiene de la respiración de los carbohidratos. Entonces, lo que hace la leguminosa para fijar nitrógeno con bacterias del género Rhizobium es que vive en simbiosis. La bacteria le fija nitrógeno. Para que pueda fijar nitrógeno la bacteria necesita ATP y la planta le va a dar carbohidratos. ¿Alguno de ustedes ha arrancado una planta de leguminosa? Paola Portela Sosa. ¿Ha arrancado una planta de leguminosa? No, ingeniero. Hoy que tenga la oportunidad, arránquenle y le va a encontrar unas bolitas en las raíces, pero que estén colgadas, que no estén atravesando la raíz. Si está atravesando la raíz, es nematodos o cualquier otro microorganismo.
mientras los nódulos, las bolitas de las raíces aparecen pegadas al sistema radicular. Génesis Rodríguez ha arrancado una planta de leguminosa. No, ingeniero. No. ¿Qué? Suman Kesh ha arrancado una planta de leguminosa. Iván Ruano. Orozco. No lo veo. Orozco. Orantes. ¿Quién de ustedes ha arrancado una hoja una mata de frijol con raíces? Si no lo han hecho, sería bueno hacerlo. Porque tiene unas bolitas. Esas bolitas ahí donde viven las bacterias. Generalmente para evaluar que las bacterias fijen bastante nitrógeno, deben ser de color rosado, rugosos y grandes. Si son muy pequeñas, los nódulos muy pequeños, en lugar de fijar nitrógeno, parasitan. ¿Alguna duda de las características del nódulo de las leguminosas? ¿Alguna duda? Ya. Deben ser, cuando ustedes sacan una planta de leguminosa, van a ver unas bolitas. Esas bolitas deben estar colgadas, no están metidas dentro del sistema radicular. Si están metidas dentro del sistema radicular, es nematodos. Entonces, deben ser de color rosado, porque tiene una enzima porque tiene un pigmento que se llama LEG-hemoglobina. Entonces, los nódulos son de color rosado. Por el pigmento. LEG-hemoglobina. La función de este pigmento es para que no entre oxígeno en la cámara del nódulo. Forma un sistema anaeróbico. Y la enzima encargada de transformar el nitrógeno atmosférico a amonio se llama nitrogenasa. Esta enzima tiene dos partes. Una parte que tiene molibdeno y otra parte que tiene molibdeno y hierro. Entonces, si se dan cuenta, esto, si ustedes quieren que fije nitrógeno la bacteria, deben fertilizar con fósforo. Entonces, para una eficiencia de la fijación de nitrógeno, debe haber suficiente fósforo
potasio, calcio, magnesio, hierro, molibdeno y cobalto. Entonces, ahora lo que hacen las casas comerciales es formular fertilizantes. Si le ponen esto, entonces le dicen a usted, llévese este fertilizante porque aumenta la fijación de nitrógeno. Si usted lee en la etiqueta, va a tener estos componentes. ¿Por qué es necesario el cobalto, que no es un nutriente esencial? Estimula la fijación de nitrógeno, porque es un elemento funcional. Entonces, deben utilizar bacterias específicas. Por ejemplo, para frijol común, deben usar el Rhizobium fascioli. Así sucesivamente. Hay una para el trébol, deben buscar el Rhizobium. En las casas comerciales que venden bacterias, traen una mezcla de todas las bacterias. O sea que usted le dice, si quiere sembrar frijol, le vendo esto y se lo dan, pero eso tiene una mezcla. ¿Alguna duda de la fijación biológica de nitrógeno? Se lleva a cabo por bacterias específicas en el caso de leguminosas. Existen otras bacterias que no son Rhizobium, sí viven en el suelo. Y estas bacterias fijan nitrógeno, las bacterias del género Rhizobium. ¿Alguna duda de esto, por favor? Estos serían una figura donde está el sistema radicular. Si ustedes miran, los nódulos no están atravesando la raíz, sino que están suspendidas. Deben ser color rosado, rugosos y son muy pequeñitos, generalmente parasitan. Ahora vamos a definir lo que es agricultura orgánica. Es un sistema de producción de finca de manera sostenible, no uso de fertilizantes, reguladores de crecimiento, biocidas sintéticos, usa productos naturales. Esa sería la definición de lo que es agricultura orgánica. Entonces, lo que se necesita es mantener la fertilidad del suelo mediante el uso de materia orgánica, rotación de cultivos, estiércoles, abonos verdes y uso de compuestos naturales. O sea que para poder hacer agricultura orgánica, ustedes tienen que certificar su finca. Y es un proceso que se necesita 5 o 10 años para poder desintoxicar. La descomposición de la materia orgánica. Entonces, si ustedes tienen
la materia orgánica los productos finales de la descomposición de la materia orgánica va a ser humus y nutrientes. ¿Cuál de esos dos mejora las propiedades físicas del suelo? Ángel Morales. ¿Cuál de esos dos mejora las propiedades físicas del suelo? La materia orgánica. La materia, pero ¿el humus o los nutrientes? El humus. El humus. Entonces, para que se forme humus, la relación carbono-nitrógeno debe ser mayor de 20. Entonces, si ustedes quieren mejorar las propiedades físicas del suelo y fertilidad del suelo a largo plazo, es usar humus con alta relación carbono-nitrógeno o material orgánico. Si ustedes quieren que sean nutrientes que aporte la materia orgánica, entonces tienen que usar materiales con baja relación carbono-nitrógeno. Entonces, lo que están haciendo que ustedes aplicando sus conceptos para mejorar el suelo. Para fertilidad de suelos, usar residuos orgánicos con alta relación carbono-nitrógeno. Para que me aporten nutrientes, tengo que usar materiales que tengan baja relación carbono-nitrógeno. ¿Alguna duda de esta parte, por favor? Entonces, la descomposición de la materia orgánica debe haber la mineralización o bien la humificación. La mineralización nos va a dar nutrientes. Entonces, en el caso de los nutrientes, esto sí es importante saber por ejemplo, tenemos el nitrógeno atmosférico. Este nitrógeno se convierte en amonio. Y este se convierte a nitratos. Entonces, esa etapa de conversión es una reacción biológica y es aeróbica. Entonces, en suelos inundados va a haber problemas de la nitrificación porque no va a haber oxígeno. Todo lo que ustedes tienen, entonces, la conversión de amonio a nitrato es en forma inmediata, no ocurre, no hay tiempo, o sea, pues se puede retardar por el efecto de temperatura. Por ejemplo, en tierras frías el proceso de la nitrificación va a ser más lenta que en las zonas calientes, por la velocidad de acción de las bacterias. Entonces, lo que deben tener claro es que la conversión del amonio a nitrato es en forma inmediata, se lleva a cabo en condiciones aeróbicas y por bacterias. Primero el amonio se convierte a nitratos
a nitratos y estos aquí se puede perder por lixiviación también se pierde por volatilización y se puede también perder por fijación de nitrógeno en las arcillas. Y esto se da en arcillas expandibles. ¿Alguna duda de esto, por favor? Entonces vamos a entrar a la H. El proceso de la nitrificación sería el amonio convertirlo a nitrato. Primero aparece la formación de nitritos. Y si se dan cuenta, tiene amonio, oxígeno, se forma nitrito por la acción de los microorganismos. Nitrosomonas, nitrospira, son microorganismos que fusión es convertir el amonio a nitrito. Después lo convierte de nitrito a nitrato por las bacterias Nitrobacter. Entonces, cuando el nitrógeno se convierte a nitrato, ya es fácilmente que se pueda perder. Puede ser absorbido por la planta, puede ser lixiviado, puede ser que se pierde de forma de gas. Entonces, una técnica es usar inhibidores de la nitrificación. Lo que se hace es buscar sustancias químicas para que no se transforme el amonio a nitrato. Entonces existen inhibidores de la nitrificación. ¿Alguna duda de esto, por favor? Entonces, si ustedes se dan cuenta, existen fertilizantes mejorados, de liberación mejorada. Lo dejamos aquí para ver si tienen alguna duda para el examen del día de hoy. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna duda para el examen del día de hoy? ¿Ya están preparados? Si quieren, lo dejamos aquí y continuamos el día viernes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Roberto Morales? Entonces ahí empezamos con lo que es abonos orgánicos, entramos a mezcla de fertilizantes y para entrar lo que es hidroponía. Todas las dos secciones la vamos a dejar que es ferticiego y hidroponía. ¿Alguna duda? ¿Nos despedimos o continuamos? Ustedes deciden. Faltan 10 minutos para que termine. Parten hay dudas, ingeniero. ¿Eh? ¿Alguna duda, por favor? Ingeniero, ¿cuántas preguntas son del examen? Son como 20 o 19. En un grupo puse 19 y otro puse 20. ¿Alguna duda para el día de examen de hoy? Los cálculos que vienen están relacionados con los cálculos del ejercicio que entregaron el día viernes. ¿Ya todos subieron la tarea? ¿O hay alguien que no la ha subido todavía? ¿Ya todos lo subieron? Sí, ingeniero. Bueno.
Entonces nos vemos el próximo, el viernes. Cualquier duda que tienen me pueden avisar por el chat, por favor.